Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a llevar adelante la clase de intervención gubernamental, regulación y financiación, eh, que se corresponde con la última presentación de la unidad número 1, sistemas de transporte. Vamos a hacer un repaso. eh, Esta presentación que ustedes tienen acá eh, es una presentación que tiene algunas modificaciones respecto a lo que habíamos puesto en el campus la semana pasada. Es un poco más corta y se incorporaron algunas pantallas más, como para que ustedes puedan entender cuál es la idea o cuáles son los conceptos que nosotros queremos que ustedes incorporen a partir de esta parte de la unidad número 1. Esta presentación tiene en dos apuntes que nosotros les hemos dejado colgados en el campus, que son los de Ginés de Rus sobre principios de la economía del transporte y unos apuntes de cátedra de conceptos básicos del transporte de José Barbero. En esos dos apuntes está el soporte bibliográfico y conceptual de esta presentación, que la vamos a tratar de ir pasando y que ustedes puedan ir entendiendo. También les he grabado un video muy sintético de 10 minutos como para que puedan estudiar y les facilite el acercamiento de esos dos apuntes y esta clase, que creo que se les va a hacer más llevadera si han podido mirar esos apuntes. En primer lugar, decirles que vamos a ver en el contenido de la clase las nociones básicas sobre instituciones gubernamentales, las necesidades de regulación de los mercados y la participación privada en el financiamiento y la gestión. Y también vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la visión desde el Estado a partir de las necesidades de inversión, las modalidades de inversión que hay desde el Estado y algunas consideraciones finales sobre las ventajas y desventajas de las asociaciones públicos-privadas en los esquemas de financiación de los distintos proyectos de transporte. Lo vamos a ver rápidamente porque son temas medulares a la materia que a lo largo de este cuatrimestre vamos a ir viendo cuando avancemos sobre cada uno de los modos que van a ir apareciendo, pero es importante que de esta unidad ustedes se lleven estas nociones básicas como para poder avanzar rápidamente cuando veamos cada uno de los modos de transporte. En primer lugar, decirle que las instituciones gubernamentales tienen un impacto en el desarrollo, es decir, en materia de transporte, el Estado y los gobiernos, sean en cualquiera de las tres jurisdicciones, municipal, provincial o nacional, tienen una impronta y un impacto muy fuerte en el desarrollo de la actividad de transporte. Estas instituciones influyen dictando normas, dictando reglas, generando y creando las organizaciones del sector público para atender las necesidades de operación del transporte, y también obviamente dictan las reglas muchas veces no formales entre los actores. El desempeño institucional es un elemento muy importante en materia de transporte y de hecho les he puesto en esta diapositiva que hay un ejemplo de la percepción, de un índice de percepción logística, en donde a nivel mundial, que se utiliza muchísimo para evaluar cuál es la competitividad de los diferentes países en materia logística y de transporte, y en ese sentido la cuestión institucional es una cuestión que ocupa un lugar relevante y en gran cantidad de las oportunidades de evaluación se visualiza este tema de lo institucional muy por sobre las cuestiones que tienen que ver básicamente con la infraestructura, que es lo que uno siempre caería en pensar que la competitividad logística está dada básicamente por la infraestructura. No, la organización institucional, en este caso de las áreas de transporte, es un elemento fundamental en la competitividad del sector del transporte.
Estos aspectos institucionales, esta relevancia, como bien les decía, son fundamentales para la generación de un marco legal para el sector. Y obviamente este marco legal se da en los tres órdenes o en las tres jurisdicciones en las que está organizado el sector. La organización del sector público nacional a partir del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Luego vamos a ver una secuencia de cómo es esta vinculación y cómo llegamos en definitiva desde una idea sobre la gestión del transporte a un proyecto de transporte y a una financiación de cualquiera de esos proyectos de transporte, y obviamente la importancia creciente de las ciudades, especialmente en el punto de vista de la planificación y en el punto de vista de la búsqueda de un marco legal necesario para el desarrollo de los transportes. Y aparece también en este tema, siempre que hablemos de institucional, aparecen los problemas que tienen que ver con la coordinación. Hemos hablado cuando repasamos la primera presentación de la unidad 1, en donde vimos que el tema de la interjurisdicción es un tema destacado en materia de transporte, porque muchas veces las relaciones origen-destino para cada uno de los análisis que nosotros tenemos que hacer, especialmente en áreas metropolitanas, exige la coordinación de al menos 2 y hasta 3 jurisdicciones. Sin ir más lejos, la movilidad en el área metropolitana de Buenos Aires exige la coordinación entre la ciudad de Buenos Aires, exige la coordinación entre el Estado Nacional, porque hay sectores que están vinculados al Estado Nacional, como puede ser el aeropuerto de Ezeiza, como puede ser el puerto de Buenos Aires, los municipios de la provincia de Buenos Aires, que están incluidos en esa área metropolitana, y la misma provincia de Buenos Aires como organización también institucional. Es decir, ahí vemos cómo entre 3 y 4 órdenes jurisdiccionales se vinculan para tratar un tema, en este caso, como es la movilidad de transporte. Todos sabemos que si bien la capital federal tiene su sistema de transporte, tiene su organización, un porcentaje muy grande de las personas que trabajan en la capital federal residen en el área metropolitana, especialmente en los municipios del conurbano bonaerense. Esta movilidad obviamente requiere de una planificación, y esa planificación requiere por sobre todas las cosas de coordinación entre las distintas jurisdicciones. No es este el caso, pero sería muy recomendable y ha sido en algún momento estudiado y se han llevado adelante gestiones para tratar de conseguir, es la creación en este caso de consorcios en donde todas las jurisdicciones tienen la posibilidad de sentarse y discutir las políticas que incumben a todo el área metropolitana. En el caso de, por ejemplo, que está bajo mi conocimiento, pero en el caso de Madrid en España o inclusive Barcelona, grandes metrópolis en Europa, en donde la movilidad está básicamente llevada adelante por un consorcio en el cual están integrados y coordinados todas las jurisdicciones que tienen incumbencia en esa área metropolitana, en este caso que sería el Gran Madrid o el Barcelona y su área metropolitana. Esos aspectos institucionales se definen dentro de una participación que los gobiernos tienen en el área de transporte. Esa participación va desde pequeñas normas y procedimientos presentados acá como simples y evidentes, a normas y reglamentaciones y acciones directas de más alto nivel y complejidad. Normas de procedimientos simples, como por ejemplo establecer el sentido de circulación de una calle o fijar mecanismos de habilitación de equipos y operadores. En este caso tenemos que entender que todas las áreas de transporte están vinculadas en las distintas jurisdicciones y coordinadas, pero que en muchos casos son los municipios los que, inclusive en algunos casos hasta las propias comunas dentro de los municipios, los que llevan adelante políticas especiales, acciones y gestiones que tienen que ver con mecanismos de habilitación de equipos y de operadores. Cuando hablamos de equipos de operadores, básicamente, para darnos una idea, centrémonos en lo que es la emisión y la habilitación de los registros nacionales de conducir
que llevan adelante los municipios bajo una legislación nacional. Estas normas y procedimientos en función de otorgar el carnet de conducir, tanto sea para todos los ciudadanos como también los que se refieren a los carnets profesionales, son gestiones de transporte que vinculan normas y procedimientos y que se llevan adelante por una coordinación interjurisdiccional. Y ahí vemos cómo se vinculan, en este caso, nación y municipio en forma directa. También obviamente el Estado tiene una participación gubernamental destacada en lo que se refiere a la planificación y contratación de obras de infraestructura y mantenimiento de redes e instalaciones. En este sentido es muy importante. Sabemos que los activos fijos vinculados a las infraestructuras de transporte generalmente, como lo vamos a ver más adelante, son financiados y llevados adelante por parte del Estado en forma directa, y el Estado también cumple normas puntuales con lo que se refiere a la fijación de tarifas o bandas tarifarias. Por ejemplo, esto se da en el transporte urbano, pero últimamente, a partir de la implementación de subsidios para gran parte del espectro del transporte a nivel nacional, provincial y municipal, esta fijación de bandas tarifarias o de tarifas tiene un impacto en todos los niveles. Y obviamente también el Estado muchas veces asume la provisión de servicios a través de empresas públicas, ¿sí? o el subsidio a servicios prestados por empresas terciarizadas o particulares privadas. En este sentido, tenemos las grandes empresas a nivel nacional, como son Aerolíneas Argentinas, como es Trenes Argentinos, que son empresas que funcionan dentro de la órbita privada, con legislación privada, pero son empresas mayoritariamente del Estado nacional, empresas que se denominan empresas públicas. Entonces ahí vemos cómo desde dictar una pequeña norma, un pequeño procedimiento para el otorgamiento de una licencia habilitante, hasta la operación en forma directa de transporte, el Estado se vincula fuertemente en distintas instancias y en los distintos niveles jurisdiccionales. Para visualizar esto, estas áreas de intervención, en el apunte de José Barbero, se destacan los objetivos de cada una de las intervenciones en las que aparece el Estado, y algunos ejemplos que nos sirven para tener una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de relaciones. También en áreas de intervención como la gestión de la circulación, con la planificación y la financiación de infraestructuras, o específicamente lo que se refiere a las políticas sociales vinculadas a las obligaciones de servicio público, que es uno de los elementos y principios económicos que rigen la actividad del transporte. Los municipios en este sentido cumplen un rol destacado, especialmente en la gestión de la circulación. Sin ir más lejos, el municipio de General Pueyrredón tiene definidos dentro de su estructura organizacional el área de transporte, ¿sí? Incorporada también al área de tránsito. Todas estas áreas son áreas que están marcadas por una legislación, normas y procedimientos nacionales, pero que son de obligación y ejecución por parte del Estado municipal. En este sentido, vamos a encontrar lo que tiene que ver con la circulación en las calles, con el control del tráfico, básicamente en asegurar el uso de la infraestructura disponible de la mejor forma. En estas áreas de intervención podemos incorporar estas externalidades vinculadas a las políticas, podemos incorporar la limitación del poder de mercado como un elemento fundamental en donde aparece la intervención estatal para mediar, y también en la provisión de bienes públicos en el caso de que
no haya posibilidad de que el mercado sea quien disponga la provisión de esos servicios públicos, y en este caso, por ejemplo, estamos hablando, o podríamos hablar muy específicamente del área ferroviaria, en donde es una gran empresa del Estado en la que brinda los servicios en Argentina y generalmente en todos los países del mundo. En este sentido hay una secuencia orgánica que establece el rol de las instituciones públicas en el desarrollo de las políticas y en la confección, obviamente, de los proyectos. A partir de una idea política surge una planificación, una asignación de recursos que se transparentan o tienen su proyección en un presupuesto público, que puede ser nacional, provincial o municipal, de donde van a surgir mayoritariamente las decisiones de inversión por parte del Estado, y en esos esquemas de inversión aparecerá la cuestión del financiamiento como un elemento muy importante, y aquí sí, dividiendo lo que son proyectos que van a ser financiados a través del presupuesto público, de aquellos proyectos que van a ser llevados adelante por el propio Estado, pero que en este caso la financiación podrá ser mixta o privada, depende de los esquemas que vamos a ver en las pantallas siguientes. En este sentido, los proyectos con financiación mixta o privada también exigen por parte del Estado otro tipo de roles que tienen que ver básicamente con la estructuración, convocatoria de adjudicación de todas estas propuestas, con la supervisión de los procesos para llevar adelante esas propuestas, y obviamente tiene básicamente un impacto muy fuerte en lo que se refiere a la fiscalización y a la regulación de esos proyectos. En la gestión pública vinculada al transporte aparecen problemas que suelen ser frecuentes por parte de las gestiones estatales. Esos problemas tienen que ver básicamente con la elaboración de políticas y planes por un lado, y por otra parte con la asignación de las diferentes modalidades de financiamiento para llevar adelante los proyectos. En el primer caso, en lo que se refiere a la elaboración de políticas y planes, aparece el tema del escaso alineamiento de las políticas de infraestructura con los objetivos generales del gobierno. En este caso, a veces el transporte suele transitar caminos diferentes a los que se transitan a nivel económico general, con lo cual se encuentran dificultades en este sentido para poder de alguna manera amalgamar las políticas generales de un gobierno con las políticas generales que se lleven adelante en materia de transporte y logística. También hay dificultades, como bien decíamos anteriormente, en la coordinación interjurisdiccional. También hay una gran escasez de recursos humanos por parte del Estado en materia de política. Esto viene llevándose adelante en los últimos 10 años, una intención de formar gente con capacidades en materia de transporte y de movilidad y logística. Esto se ha visualizado en estos últimos 10 años, y de hecho muchas universidades hoy están incorporando tanto a nivel de grado como de posgrado distintas carreras que tienen que ver básicamente con la planificación y la operación de las infraestructuras de transporte. También obviamente se están llevando adelante muchos esfuerzos en materia de capacitaciones técnicas de pregrado por parte de universidades del área metropolitana de Buenos Aires. En este sentido ha habido un avance importante, aunque todavía falta mucho. Y a veces hay un elemento que es la descentralización, que suele implicar la acentuación de este tipo de problemas vinculados justamente con la coordinación y con la escasez de recursos humanos con experiencia en temas vinculados al transporte. Por otro lado, las políticas que se llevan adelante de financiamiento de los proyectos públicos en materia de transporte tienen algunas problemáticas que tienen que ver básicamente con la correcta asignación de la distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado,
Esto genera a veces dificultades, sobre todo en proyectos grandes y de gran complejidad. También por la presión de las iniciativas privadas como un elemento nuevo que se viene a incorporar a partir de una legislación específica y que tiene mucha implicancia en el área de transporte. Y también porque las asociaciones público-privadas, que ahora vamos a ver con mayor detalle, requieren financiamiento público, comprometen recursos presupuestarios y eventualmente alteran las prioridades en materias de inversión. Pero básicamente en las modalidades de financiamiento la iniciativa privada es un elemento que viene apareciendo últimamente, que presenta algunas características especiales y que si bien no hay una gran experiencia en desarrollos, es un elemento a tener en cuenta como una opción válida. En las pantallas siguientes lo que hacemos simplemente es mostrarles para que ustedes tengan una idea de cuáles son los niveles de inversión que tienen cada uno de los países en América Latina. Generalmente hay 4 áreas vinculadas a la infraestructura que son analizadas tanto por las entidades supranacionales como Banco Mundial, FMI o el propio Banco Interamericano de Desarrollo, y que son encargadas de diferentes consultorías. Básicamente esto refleja los presupuestos de los años 2008, 2009 y 2010 para las 4 áreas destacadas de infraestructura, como son agua potable y servicios básicos, energía, telecomunicaciones y transporte, que es la que nos incumbe a nosotros. Vemos cómo el área de transporte se lleva un porcentaje importante de las inversiones, y hay una diferenciación aquí entre lo que es inversión pública e inversión privada, que tiene distintas, que año tras año va cambiando, que estos comportamientos son cíclicos y que tienen que ver básicamente con la cuestión macroeconómica en la cual se encuentra cada uno de los países. Pero este es el comportamiento que ha tenido América Latina como porcentaje del PBI, siempre en torno a el 4 o el 5% en lo que se refiere a infraestructura, y en torno al 2%, ahora lo vamos a ver específicamente en la pantalla siguiente, en lo que se refiere a inversiones en materia de transporte. En este gráfico vemos puntualmente los números de la inversión en infraestructura en América Latina y Caribe como porcentaje del PBI de los países. Para el año 2012 no hay estadísticas o estudios serios más actualizados que estos. Vemos cómo Argentina se ubica con un 2,89% de su PBI en inversión en infraestructura, en donde el 1,46% del total para América Latina está puesto en transporte y se lleva un porcentaje muy grande. Solo energía tiene en ese caso un porcentaje que muchas veces se arrima a los valores en los cuales se encuentra el transporte. Comunicaciones es muy importante, pero tiene un componente privado muy grande, a diferencia de transporte, en donde el Estado cumple un rol destacado todavía en lo que es la financiación de obras de infraestructura. Otro de los temas fundamentales que también en el apunte de Barbero aparecen es la necesidad de las regulaciones en el transporte. En el apunte de Barbero nosotros identificamos a esa necesidad producto básicamente de las fallas de mercado. En gran parte es por las fallas de mercado. También hay otros elementos que condicionan las regulaciones de transporte y que requieren de una presencia del Estado mucho más activa. Los fundamentos de la regulación económica, como se destacan en esta pantalla, tienen que ver con el funcionamiento de los mercados cuando fallan, ¿sí? Y en este sentido vamos a ver cómo interviene el Estado y de qué forma lo hace en cada uno de los casos.
Esas regulaciones de mercado es obviamente por el poder del mercado mismo, ¿sí? Por una competencia ruinosa o una competencia de alguna manera que desvirtúa el sentido de ese mercado. También obviamente por la cuestión vinculada a las externalidades, es decir, aquellos efectos que la actividad de transporte genera sobre la sociedad. En el apunte de Ginés de Rus están explicadas las externalidades como un elemento y como un principio básico de la economía del transporte, y muchas veces también el Estado tiene que regular necesariamente cada uno de esos mercados para otorgarle mayor transparencia de cara a su gestión de gobierno y de cara obviamente a la sociedad. También el Estado participa en las regulaciones de transporte, organizando las operaciones y la circulación. En este sentido vamos a identificar, por ejemplo, en el caso de lo que se refiere al transporte aerocomercial o al transporte naviero marítimo, en donde el Estado asume un rol de regulador, no tanto del mercado, pero sí de la circulación y de las operaciones, ¿sí? Como un elemento destacado. Es decir, cada modalidad aparece el Estado con una impronta diferente que tiene que ver con las características que vinculan tanto la infraestructura como los servicios y las operaciones. Y también el Estado obviamente genera regulaciones técnicas. Estas regulaciones técnicas tienen que ver básicamente con la cuestión modal, pero estas regulaciones también tienen características especiales para cada uno de los transportes específicos. En un esquema de financiación de los distintos sectores vinculados a la infraestructura en general, podemos visualizar, por un lado, una financiación estrictamente pública, una financiación estrictamente privada, y en el medio una serie de opciones que vinculan a lo público y lo privado, y que las vamos a definir como a partir de estas presentaciones como APP, como asociaciones público-privadas, que tienen distintas facetas que son similares a las que el gobierno anterior, en la gestión de Mauricio Macri, presentó como PPP y que tuvieron un fracaso importante por algunas de las cuestiones básicamente que tienen que ver con la cuestión macroeconómica, no por fallas en sus desarrollos, aunque ni siquiera pudieron presentarse de la forma en que el gobierno hubiese querido, pero nosotros pensamos mejor en un esquema mucho más abierto, en donde pensamos como asociaciones públicos-privadas. Con una mayor participación del sector público, o una participación total del sector público, tenemos la provisión de operación pública. Es decir, hoy la operación de los vuelos de cabotaje a partir de la línea de bandera, como es Aerolíneas Argentinas, es una provisión y operación pública de un servicio de transporte. Trenes Argentinos, en este caso, constituye la herramienta de operación y provisión de los servicios ferroviarios de pasajeros para todo el país, tanto en el área metropolitana de Buenos Aires como los servicios de larga distancia y regionales. En este caso no hay un mercado, sino que es el propio Estado el que presenta esta forma de operación, aunque hay otras que después vamos a ver cuando veamos en este caso específico el área de ferroviaria. También está la tercerización, es decir, o la concesión, ahora lo vamos a ver más adelante, y en el medio hay una gran cantidad de elementos que vinculan lo público con lo privado y que generan distintas herramientas que vamos a ir viendo más adelante. Y por último está lo que se llama básicamente la desinversión con licencia o la desinversión con venta, y la provisión y operación estrictamente privada, que es donde ahí sí hay una participación casi exclusiva del sector privado.
La participación del sector público, perdón, del sector privado tiene algunas ventajas y algunas desventajas en lo que se refiere a la provisión de infraestructuras y la operación del transporte. Si tuviésemos que definir algunas ventajas, es que lo privado genera una mayor eficiencia y una mayor innovación, evitando algunos problemas que son comunes a las estructuras estatales. Por otro lado, también en ciertas áreas vinculadas al transporte, su relación con la innovación tecnológica y el know-how de cada una de las operaciones vinculadas al transporte y economías que tienen que ver con una mayor escala, hacen de que lo privado muchas veces tenga respuestas mucho más rápidas y favorables que lo público. Otro elemento que tiene que ver como ventaja es obviamente la liberación de recursos públicos para ser utilizados para fines sociales o para cualquier otro fin que el Estado disponga. También la posibilidad de obtención de cánones por parte del Estado, es decir, que los privados pudieran, en el caso que correspondan, abonar cánones por operación o por mantenimiento. También, obviamente, la ampliación del espacio fiscal, porque siempre que abramos la posibilidad del desarrollo de operaciones privadas, el Estado también se ve beneficiado en la materia del cobro de impuestos, que de otra manera, si la empresa fuese pública, no lo tendría. Es decir, hay elementos que tienen que ver básicamente con las ventajas que tiene la participación privada en la provisión de infraestructuras y de transporte en general en este caso. También, obviamente, tiene externalidades positivas: el desarrollo de mercados de capitales, la mejora de los climas de inversión y también el derrame que genera sobre otras actividades vinculadas justamente a la provisión de servicios. Y los problemas que pueden traer aparejadas la participación privada tiene que ver con algunos comportamientos monopólicos, tiene que ver con la necesidad de un Estado mucho más activo en materia de regulación para evitar justamente comportamientos oportunísticos o comportamientos monopólicos. También exige por parte del Estado un trabajo mucho más profundo y mucho más exhaustivo en lo que se refiere a los contratos por parte del Estado y su relación con los privados, también en lo que se refiere a las dificultades de monitoreo por parte del Estado y obviamente en lo que se refiere al manejo de la información por parte de la operación, en que el Estado se desliga y pierde obviamente parte de esa información y obviamente pierde parte del poder de contralor que debería tener en muchos de los casos. Continuando con lo planteado, existe obviamente a nivel transporte algunas características que tienen que ver con cada uno de los transportes, con los modos y los medios que definen no solo a nivel nacional sino a nivel mundial esquemas de explotación similares. Obviamente en algunos casos, como es el caso de las carreteras de bajo costo, como son los servicios aéreos de fomento, marítimos y fluviales, como son los ferrocarriles de pasajeros interurbanos, como son los aeropuertos menores, hidrovías, y específicamente el sistema de transporte urbano masivo. En este aspecto, obviamente, la provisión y la función del Estado cumple un rol mucho más destacado. Aparecen en la otra punta de esta gráfica el transporte marítimo internacional, el transporte multimodal, los buses de larga distancia, los mayores aeropuertos, los aeropuertos más importantes de las grandes capitales, como sectores en donde
los aportes privados y la operación privada viene ganando terrenos desde hace muchos años. Es decir que depende de las características de cada uno de los transportes, es la relación que existe entre lo público y lo privado, y en general estas modalidades tienen una tendencia que no solamente es a nivel nacional, sino que se viene dando a nivel internacional. Uno de los grandes temas, y que ya lo planteamos, es cuánta inversión es necesaria, cómo hay que financiarla, justamente en definir los esquemas los modelos de financiamiento, qué conviene financiar y en ese sentido la búsqueda de un comparador para saber en qué punto está plantado el Estado y qué posibilidades tiene de financiamiento de los proyectos. Y por otro lado, la posibilidad que cada país tiene de incorporarse a las agendas de trabajo bilateral con los distintos organismos de financiación a nivel mundial. Esto es un elemento muy importante. Mi experiencia en el ámbito municipal, en lo que se refiere a los distintos proyectos y los grandes esquemas de planificación que se llevaron adelante en la Municipalidad General Pueyrredón, han tenido una impronta muy grande del Banco Interamericano de Desarrollo a partir de la incorporación de Mar del Plata en el programa de ciudades emergentes y sostenibles. Estos elementos de financiación que están disponibles dentro de un marco macroeconómico relativamente estable como fue el de los años 2013, 2014 y 2015, le permitió a Mar del Plata avanzar en esquemas de planificación que pudieron de alguna manera también terminar con la financiación de los propios proyectos en los cuales había participado el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas son elementos a tener en cuenta por parte del Estado que aparecen como una opción más que válida a la hora de la búsqueda de financiamiento de proyectos, y especialmente en áreas de movilidad urbana en donde hay una importancia muy grande que se le está otorgando en las distintas entidades de financiamiento supranacional a este tipo de proyectos que vinculan especialmente los modos sustentables de transporte. También en la inversión en infraestructura en un país hay distintas capacidades financieras para afrontarla, y esa capacidad financiera obviamente también está definida por los aspectos que tienen que ver con la posibilidad de desarrollo futuros, que básicamente de asociaciones públicos-privadas a partir de los organismos internacionales de crédito. Existe un menú de opciones para la financiación. Nosotros hemos repasado aquellos que tienen que ver con infraestructura pública y la financiación a través de distintos esquemas privados. La idea es que después en cada uno de los modos nosotros vayamos identificando la financiación entera por parte del Estado y la financiación pública, y en el medio los distintos niveles de participación pública-privada. Para ir terminando, existen en este esquema una idea de una hoja de ruta que parte de un estadio preliminar, que es la preparación de normas jurídicas nacionales o locales, hasta la implementación, hasta la adquisición e implementación de un proyecto de infraestructura. En esas participación públicos-privadas hay argumentos a favor y argumentos en contra, algunos de los cuales se repiten en lo que se refiere específicamente a la participación privada, y otros que son novedosos a la hora de analizar este tipo de cuestiones. Los argumentos en contra básicamente tenían que ver justamente con los comportamientos monopólicos, con las dificultades del Estado de generar herramientas de regulación y control, pero tienen obviamente el beneficio de poder liberar presupuesto público para destinar a
a otras necesidades presupuestarias como son las que tienen que ver con la cuestión social. Bueno, la idea un poco de esta presentación era hacer un repaso de lo que es inversión, de lo que son los distintos modelos de financiación y las dificultades con las cuales se encuentra el sector de transporte a la hora de llevar adelante los proyectos que desarrolla el propio Estado, tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Esto no es menor desde el punto de la gestión pública, teniendo en cuenta de que muchos de los proyectos que nosotros llevamos adelante incluyen infraestructuras y esas infraestructuras siempre han sido provistas por el Estado y es muy dificultoso la incorporación de capital privado a la construcción básica de la infraestructura. Por ejemplo, en Mar del Plata también tenemos la experiencia de la estación ferroautomotora, que fue un proyecto a partir de una iniciativa privada de propietario de la terminal de Buenos Aires para desarrollar un proyecto de terminal en la ciudad de Mar del Plata, y en cuyo caso esta asociación público-privada que se generó entre el Estado y la empresa Teva dio la posibilidad de que Mar del Plata contara con una estación ferroautomotora en la que se pudiese unificar todo el transporte terrestre en una sola terminal, tanto ferroviaria como de transporte de automotor, y eso se hizo a partir de un financiamiento privado, ¿sí? Un esquema de concesión a 30 años en el que se incluyeron obviamente cánones en el medio y obviamente en desarrollo monopólico de lo que es todas las relaciones interurbanas de transporte terrestre que Mar del Plata tiene con todo el país y los países limítrofes. Luego, cuando veamos específicamente el modo terrestre, vamos a puntualizar en algunas de estas cuestiones. Básicamente, la idea es que se llevaran un concepto de lo que son los distintos esquemas de inversión, financiación y presupuesto, y de la cuestión institucional que abarca el transporte. Bueno, espero que les haya servido. Los canales de comunicación y de consulta están abiertos, y obviamente esto va a ser acompañado por un video más en el que voy a hacer algunos breves comentarios respecto a los dos apuntes bibliográficos que son soportes de esta unidad número 1. Espero les haya servido y nos vamos a estar comunicando ya para las próximas unidades a través de estas nuevas modalidades en esta instancia de aislamiento social necesario que es justamente bajo el tema de quedarnos en casa. Bueno, muchas gracias a todos.